Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano. Durante los últimos años del franquismo, tuvo lugar en España uno de los sumarios más importantes y claves para entender la represión institucional de la dictadura, el llamado Proceso 1001. Dicho proceso, dirigido contra el sindicato Comisiones Obreras y por ende contra el movimiento obrero, no fue seguido con la atención merecida debido a un suceso ocurrido ese mismo día: el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, a manos de ETA. La prensa nacional, especializada en temas jurídicos y de tribunales, dedicó su atención y cierto espacio al proceso en sus secciones correspondientes, un espacio a todas luces insuficiente. A pesar de que la represión de entonces no era la misma que en los años 40, mucho más dura en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil, la dictadura siguió manteniendo bajo su yugo a todos aquellos que intentasen levantar la voz contra el régimen. De hecho, en España, el régimen siguió asesinando a gente hasta poco antes de la muerte del general Franco. Son esos últimos 10 años de la dictadura lo que se ha dado en llamar el tardofranquismo. Es en ese marco en el que fundamentalmente se desarrolla la labor de Comisiones Obreras. Los aspectos socioeconómicos sufrieron cambios importantes. Se pasó de una etapa autárquica a un proceso de liberalización, que si bien fue contenido y pausado, fue creando las condiciones necesarias para que aumentase una clase obrera cada vez con más presencia en la sociedad. Los cambios demográficos y el éxodo producido del campo a la ciudad supuso también un mayor crecimiento urbano. Las transformaciones habidas en los últimos 10 años del régimen posibilitaron un cambio en la estructura de clases. Si bien se mantuvo con escasa evolución el bloque de propietarios, se incrementó el de asalariados, lo cual favoreció la formación de una nueva clase media partidaria de cambios políticos. Así pues, ante el incremento de trabajadores asalariados y el desarrollo industrial, surgió la necesidad de buscar nuevas formas de defensa laboral fuera del sindicalismo vertical. Las comisiones obreras vinieron a responder, de algún modo, a esta carencia, habida cuenta de que los sindicatos históricos UGT y CNT apenas habían realizado labores importantes de oposición al franquismo y de satisfacción de las exigencias del mundo obrero. Comenzaron así a proliferar en mayor medida las huelgas de trabajadores en las grandes empresas, los paros parciales y otro tipo de protestas que exigían la mejora en las condiciones laborales de los productores. Las comisiones obreras fueron, como se ha dicho, las que dieron solidez, flexibilidad y capacidad de maniobra a la resistencia democrática. Sin ellas, habríamos llegado en cuadro a la muerte del dictador. Durante los años 70 y en parte también durante los 60, el movimiento obrero y los trabajadores en general vivieron momentos de intensos cambios. Era un tiempo en el que el franquismo estaba tocando a su fin, si bien en aquella época era difícil saber qué sucedería tras la muerte del dictador. Con motivo del aumento de las revueltas obreras y estudiantiles y de la conflictividad social en general, y ante el deseo de Franco de dar una imagen hacia el exterior de una menor dureza en la aplicación de su justicia, se creó el Tribunal de Orden Público y el Juzgado de Orden Público, con el fin de reprimir los delitos llamados subversivos antes bajo la jurisdicción militar. Ante este panorama, resultaba evidente que las comisiones obreras se convirtieran, debido a su labor sindicalista, en uno de los objetivos favoritos para el régimen, que a través de la Brigada Político-Social y después con el TOP, trataba de maniatar a aquellos que reivindicaban más democracia, libertad sindical y condiciones más dignas para los trabajadores. En ese momento, las comisiones obreras aparecieron como una esperanza ante una resistencia agotada de luchar en solitario y sin horizontes. La clase obrera de los textos teóricos dejó de ser una entelequia y comenzó a convertirse en realidad. El proceso 1001/72, cuyo juicio había de celebrarse el 20 de diciembre de 1973,
Iba a ser un juicio ejemplar contra 10 dirigentes de comisiones obreras. Iba a ser una demostración pública de la determinación del régimen de aplastar a los sindicatos clandestinos. Esa era la verdadera intención de las instituciones franquistas. Tratar de probar que ningún sindicato, ninguna voz discordante conseguiría desestabilizar la situación presente, dominada por el sindicalismo vertical. El día 24 de junio de 1972 debía tener lugar una reunión en la residencia de Oblatos de Pozuelo de Alarcón de Madrid. A pesar de las precauciones tomadas por los asistentes, las fuerzas policiales lograron dar con su paradero y proceder a su detención, aunque la reunión nunca llegó a celebrarse. Los 10 miembros de comisiones que fueron detenidos eran Marcelino Camacho, Eduardo Saborido Galán, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, llamado Paco el Cura, Fernando Soto, Juan Marcos Muñiz Zapico, Francisco Acosta Orgue, Miguel Ángel Zamorano Antón, Pedro Santisteban Hurtado y Luis Fernández Costilla. Ante el interés que produjo el proceso 1001, con multitud de observadores internacionales y protestas en otros países, Eduardo Saborido afirma: parecía que hubiéramos matado a Kennedy, y lo único que hicimos fue reunirnos un grupo de sindicalistas para reivindicar unos derechos que se han ido conquistando en el paso del tiempo. Los 10 de Carabanchel, como también eran conocidos, fueron acusados de ser la Comisión Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras. Estaba previsto que el juicio se celebrara ante el Tribunal de Orden Público en la mañana del día 20 de diciembre de 1973. Pero tuvo lugar un suceso de todo punto inesperado. A las 9:30 de la mañana, en la calle Claudio Coello de Madrid, hacía explosión un artefacto colocado por ETA, el cual acababa con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, en aquellos momentos presidente del gobierno. Ante la magnitud del atentado, la celebración del juicio sufrió algunos cambios, si bien no fue suspendido, como pretendían los abogados de la defensa, dadas las circunstancias en las que se tendría que celebrar la vista. El juicio continuó a las 17:30 de la tarde, ese mismo día. Como afirmaba uno de los procesados, Nicolás Sartorius, de las dos formas de oposición al franquismo, una pacífica y democrática y otra mucha más violenta, ese día esta segunda forma cercenó momentáneamente las posibilidades de la primera. Las penas impuestas, que ya habían sido solicitadas previamente por el fiscal, fueron desorbitadas. Más de 160 años de prisión entre los 10. Y si bien se esperaba que la reducción de las mismas fuera considerable, la muerte de Carrero Blanco supuso que se aplicaran de forma rigurosa. El objetivo era dar una lección de firmeza ante cualquier oposición al régimen y, por otro lado, tranquilizar a la derecha más extrema y violenta, que tras el atentado del presidente pedía la cabeza de los encausados. Según Marcelino Camacho, con el proceso 1001, en apariencia se trataba simplemente de poner fuera de combate a destacados dirigentes de comisiones, pero tras ello había unas intenciones más profundas. Se pretendía advertir a todos los trabajadores de las posibilidades represivas que todavía le quedaban al régimen. Era una batalla contra comisiones, contra el movimiento obrero y los movimientos democráticos, en la que el régimen franquista trataba de demostrar la inutilidad, cuando no la imposibilidad, de continuar la lucha. A pesar de la gran tensión que rodeó el juicio, este continuó celebrándose y finalizó con la imposición de las penas realizadas a petición del fiscal, unas penas que meses más tarde serían ampliamente reducidas. La justificación del Tribunal de Orden Público para imponer este tipo de condenas era el nexo existente entre las comisiones obreras y el Partido Comunista, intentando hacer creer que el sindicato era un instrumento controlado por el partido, con fines subversivos propios del comunismo, según la propaganda de la época. En definitiva, el proceso 1001 fue uno de los acontecimientos más importantes producidos durante el tardofranquismo. En una etapa en la que el franquismo luchaba por perdurar en el tiempo, el movimiento obrero seguía desarrollando su lucha particular,
tanto por mejorar las condiciones de los trabajadores como por conseguir una sociedad más justa, libre y democrática. Las penas impuestas por el Tribunal de Orden Público, las cuales iban a ser considerablemente reducidas con respecto a la petición inicial del fiscal, según les habían comunicado los familiares de los inculpados, fueron inapelables y de extrema gravedad. Lo más probable es que la muerte de Carrero Blanco en el atentado de ETA influyese de manera determinante en la imposición de estas condenas. Pero lo que sí es seguro es que el atentado minimizó la atención que con un proceso como este había levantado no solo en España, sino también a nivel internacional. Las manifestaciones y protestas contra el proceso 1001 iban a ser claves en la denuncia del régimen. El suceso de la calle Claudio Cuello vino a oscurecer y solapar lo que hubiera sido una expresión masiva de apoyo a los encausados. Como afirmaba Marcelino Camacho, aquel proceso supuso un paso importante en la confluencia de personalidades y sectores de muy diversa naturaleza política e ideológica en la lucha por la libertad y la democracia. Arriba, vallas de la tierra, empieza a orientar el Dios. Atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer.